efectivamente, como lo dices, y se lo tengo que platicar al público y platicártelo a ti, yo la verdad lo sé. no he hablado positivamente del programa, de tu programa o de tus programas. En algunos momentos, también te voy a ser muy sincero, no he visto muchos programas, inclusive no he visto un programa completo. Sin embargo, los pedacitos que he visto, de repente, pues no son mi estilo de programa, no me gusta tanta agresión, Ojo, aquí esto es algo muy importante. Sé que hay muchísima gente que ama los programas, inclusive también sé, como productor, que son de los ratings más altos de todas las televisoras donde has estado. Que hay y mucha donde gente sigo estando, todavía repitiendo y repitiendo. No, exacto, pues ahora se está repitiendo aquí mismo en Unicable. Pero tengo que aceptar que yo he dicho que a mí no me gustan y no he hablado de repente muy agradable de la situación y de tu trabajo. Yo respeto la opinión. Y de tu trabajo. Sin embargo, quiero decirles que cuando empezamos a hacer este programa, pido yo información de Laura. Y entonces empiezo a leer un poco la historia de Laura y digo, caray, aquí hay una historia muy interesante que no necesariamente conocemos. No. Y te quiero preguntar... La gente no la conoce ni remotamente. Primero, ¿de dónde saliste tan revolucionaria, tan rebelde? De mi madre. ¿Tu madre era así? De mi madre, definitivamente. Mi madre andaba en moto a los 70 años, vestida de cuero, se presentó a la Universidad Italiana, hija de italianos, se presentó a la universidad, estudió, era empresaria. En esa época, imagínate, era una loca. Mi papá medía 1,90 m, ingeniero brillante, un cerebro, y ella le hacía así, y mi papá temblaba. Imagínate que la compañía constructora de mi papá la tuvieron que hacer en la puerta de la casa para que mi mamá pudiera chequear. Cualquier cosa. Llegaba tarde, florero, y se lo lanzaba. ¿Le aventaban algo? Sí, olvídate. ¿Te aventaban a ti algo de chiquita? No, pues yo tenía a mis abuelas, porque yo era la diosa, la primera nieta de inmigrantes. Entonces, cuando eres inmigrante es como que es diferente la mentalidad. Entonces, yo era la primera nieta de inmigrantes italianos y mis abuelos, pues lo que yo decía, así, eso se hacía. Entonces, a mí no me tocaban ni con un pétalo de rosa, al contrario. Te cuidaban muchísimo. Me cuidaban de una manera impresionante. Todo lo que yo quería me lo daban. ¿Te has llegado a pelear a golpes? Claro, pero a golpes, pero a madrazos. Olvídate. A golpes, patada. ¿Desde chica? ¿Alguna vez te golpeaste? Ibas en un colegio que era el Sagrado Corazón. Ay, era un colegio de monjas que eran todas niñas bien. Y yo era una salvaje y me odiaban. Y yo sufría de bullying. Me metían hasta el water me he metido en la cabeza, ¿puedes creerlo? Del bullying que me hacían. WC? Cuando era chiquita, pero sí me afectó mucho el bullying. Y el bullying me hizo ser más fuerte de lo que era, porque me convertí en un pequeño monstruo. Pobre mi mamá. Ahorita que lo pienso, yo digo, la vida que tuvo que tener conmigo, la verdad que sí fue dura. Claro. Mi papá no, porque él todo me aplaudía. Todo le parecía excelente. Mis abuelos igual, pero mi pobre madre, la verdad, ha sufrido bastante conmigo. Aunque ella también, igual, fue terrible. Mira, la verdad es que es muy interesante empezar a escuchar cómo es tu personalidad. Y yo te agradezco mucho. También quemé una universidad. Sí, sí, sí. Sí, lo supe. Un aula. Un aula de la universidad. A ver, cuéntame rápido eso. Ese era el hermano del presidente de Perú, Francisco Belaúnde Terry. ¿No te llevabas bien con el presidente? No me llevaba bien. Y estaba hablando de una serie de cosas que yo estaba en contra. Yo era muy... me crié breve. Nosotros teníamos un rancho donde vendía mucha gente humilde y yo me entendía mucho con las empleadas que trabajaban en mi casa, que eran mis amigas, y no entendía el porqué de las grandes diferencias sociales. Entonces yo detestaba, los odiaba a los políticos. ¿Ves ahora por qué soy así, no? Claro. Bueno, los odiaba. Entonces a él tenía pánico al fuego. Agarré y prendí, le eché queroseno en todos los barriles de basureros, y cuando él estaba dando la clase para tomar un examen de los incas en el Perú, prendí fuego, lo encerré con llave y me salí. No es cierto. Prendí todo fuego. ¿Cómo crees? Entonces, ¿Lo encerraste con él adentro? Con él adentro. Pero eso Yo puede ser un asesinato. Sí. Bueno, obviamente rompieron la puerta. Ahí sí me botaron de la universidad, obviamente. No, bueno, pero por lo menos. Me expulsaron. Y de ahí me mandaron a una universidad que era estatal, en Villarreal, donde yo estudié. Y ahí me sentí ya parte de la universidad, ¿me entiendes? Te salvaste de esta. Me salvé. Porque esta podría... ¿Cuántos años tendrías? Ahí tendría 19, más o O menos. sea, ya eras mayor de edad. Podrías haber ido a la cárcel por eso. No, pero Francisco Belaúnde nunca presentó ningún cargo contra mí ni nada, porque además adoraba a mi padre. Adoraban a mi papá. Mi padre había sido...
Mi papá tenía mucho contacto con la UNAM, nadie sabe de esto. Él trabajaba mucho, venía a hacer cosas acá con la UNAM y trabajaba con muchos presidentes en Perú por ser un autor de todo un sistema de construcción. Entonces lo querían mucho y dirían, pobrecito, qué pena, tiene una hija loquita, ¿qué vamos a hacer? ¿No? Y entonces la idea era que tenía una hija loquita, esa era yo. Me estoy dando cuenta de algo que me hace sentido con los programas, que tú verdaderamente desde adolescente eres muy incendiaria. Soy. En todo lo que haces, en lo que presentas, en lo que tal, y que por eso inclusive tuviste problemas en Perú, pues con la parte política. Exactamente, soy incendiaria. Aquí no te has metido con los políticos. No, acá no, yo respeto, la verdad prefiero no meterme porque creo que ya tuve mi experiencia, ¿no? Entonces ya. O sea, como ya. que sabes que sí hay una Ya, línea no, yo donde puede ser más peligroso. No, yo apoyo lo que considero que está bien y no me meto, sí puedo tener una crítica, pero no conozco además de política acá, entonces prefiero no meterme en nada. Y lo único que deseo es que de verdad lo mejor para mi país, que es México, pero yo no conozco mucho de política, ya es un tema, después de los 3 años de arresto quedé curada, ¿me entiendes? Es como que ya... Sí, como viste que sí hay muchos intereses y muchas líneas que se mueven y es como, no nos gustó lo que hiciste, ok, te vamos a aventar toda la ley con o sin razón, Ajá. pero te vamos a meter al bote, a la cárcel. 3 años en arresto domiciliario por haber sacado a la hija no reconocida de este presidente, que la verdad, pues, al final tuvo que reconocer. Claro. Pero yo, ignorante, decía, yo soy abogada, soy doctora en Derecho, a mí no me pueden hacer nada. Y cuando a mí me detienen, estando ya por viajar a Miami con mi hija, yo no sé si hice bien o mal, la verdad que ahora lo dudo, yo dije, bueno, no tenían ni orden de captura. Sí, no había orden de aprehensión. Nada. Entonces yo me podía haber subido al avión y haberme ido. Pero dije, si yo soy inocente, si yo no he cometido ningún delito, ¿por qué me voy a ir? Confiando en la justicia. Justicia, hay que ser pendeja para... De verdad, bien pendeja para confiar en la justicia cuando la política maneja la justicia. Claro. Y el presidente maneja la ley. Y uno como pendeja se queda, ¿no? Y me metieron 3 años. 3 años. Sí, porque si te hubieras subido ese avión, no habría manera, porque ya estarías en otro país. No, además soy italiana, acuérdate. Entonces yo también podría haber... pero yo no quise. Yo dije, si soy inocente, ¿por qué me voy a ir? ¿Tú venías con tu hija? Mi hija se quedó traumatizada. ¿Cuántos años tenía tu hija? 13 años, o sea... ¿Era Victoria? Alejandra. Alejandra, ajá. Se aferraba a mi pierna, lloraba. No, fue una cosa de terror. La verdad fue... A veces quisiera borrarlo un poco porque sufrí muchísimo. Dime una cosa. Cuando tú presentaste a esta hija ilegítima del presidente, ¿no lo pensaste? Un segundo en la cabeza fue de... Me voy a meter en un problema muy serio. ¿Lo dudaste? Pensé. ¿No? ¿Te dio miedo? ¿Qué te hizo tomar la decisión? Lo pensé. Mi madre me lloró porque yo le conté a mi mamá y me dijo, te suplico que no lo hagas. Y dije, ¿por qué no? Sí, a ver, esa soy Laura. A ver, en este mundo soy yo viva porque tengo una misión y esa misión es sacar esas cosas. ¿Cómo va a ser presidente un hombre que niega a su propia sangre? Hoy ese presidente está preso en Estados Unidos por corrupto. Robó millones de dólares. Ahí está Toledo preso en Estados Unidos. Entonces yo dije, ¿cómo no lo voy a sacar? Y la saqué, la escondí en una maletera de mi carro. La metí en la maletera a la mamá, la niña no la sacó, contó la historia y bueno, cuando yo estuve 2 meses arrestada, el presidente Alejandro Toledo se lo dio en su cara, y el señor Fernando Olivera, su ministro de Justicia, me chantajearon y me dijeron que si yo declaraba que Saraí no era hija de Toledo, en ese mismo momento me sacaban del arresto y me mandaban a Miami. Está de testigo el presentador, uno de los más importantes periodistas de Perú, que es Beto Ortiz, y el señor Varus Ibcher, dueño de Canal 2, donde fue la reunión para pedir que a mí me hicieran esta entrevista. Y se los juro que así fue. Vinieron a hacerme la entrevista, y ahí con eso termino. No, tranquila. Y yo dije, sí, voy a decir que no es la hija de Toledo, porque yo no me voy a quemar 3 años acá, porque tengo a mis hijas chicas, y mis hijas necesitan de mí. Fue horrible, de verdad. Y cuando esa cámara se prendió y me enfocó, y yo lo único que tenía que decir era, mentí, Saraí Toledo no era hija de Alejandro Toledo, lo único que tenía que decir eso era eso nada más para yo agarrar mi maleta e irme. Y no pude, me puse a llorar y dije, ¿cómo voy a hacer eso? ¿Cómo le voy a fallar a mi público, a mi gente? Ese es el ejemplo que yo le voy a dar a mis hijas.
¿Con quién estaban tus hijas en ese momento? Estaban solas en Estados Unidos y la pasaron muy mal. ¿Estabas casada en ese momento? No, estaba divorciada ya en ese momento. La pasaron muy mal y de verdad yo podía haber elegido irme. No tendría por qué haber pasado nada de lo que pasé, pero lo elegí. Y si me preguntas si lo volvería a hacer, te digo, lo volvería a hacer porque soy una hija de la chingada. Nací para defender a la gente y antes muerta que mentirle a mi gente. Sobre mi cadáver, nunca lo dejaría hacer. Lo vuelvo a hacer.